Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a la revisión de la parashá número 40, la parashá Balak. Esta parashá lo que significa es devastador, tiene algunos significados interesantísimos. Y la lectura de la Torá para la parashá número 40, para este resumen de la parashá, es Números, Bamidbar 22, desde el verso 2 hasta el capítulo 25, verso 9. La Haftará es en Miqueas, capítulo 5, desde el verso 6 hasta el capítulo 6, verso 8. Y vamos a leer también del Brit Hadashah, Yohanan, capítulo 13, del 1 hasta el 14:31. Y en esta parashá, lo que vamos a entender, vamos a descubrir, son las bendiciones de Elohim para Israel cuando otros intentan maldecirlo. En el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 22, 2, la palabra del Eterno dice: ahora Balak, el hijo de Tzipor, vio todo lo que Israel había dicho, todo lo que había hecho a los Emori. Ahora Balak, el hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los Emori. La parashá de la semana pasada terminó con Israel tratando de atravesar la tierra de los amorreos en su camino hacia la tierra prometida. Los amorreos respondieron con guerra, pero con la ayuda de Elohim, Israel los derrotó. En la parashá de esta semana vemos la fuerza abrumadora de la bendición de Elohim sobre Israel, cuando Balak, el rey de Moab, envió a un hechicero llamado Balaam, para maldecir a Israel, y descubrió que no podía hacerlo. Por mucho poder supuestamente que él creía tener, no pudo maldecir al pueblo de Israel. Esta parashá lo que nos revela, lo que nos permite descubrir, son las bendiciones de Elohim para Israel cuando otros intentan maldecirlo. Y lo que hace Balaam es sencillamente profetizar acerca de la gloria de Israel. Aunque Balaam se le encargó pronunciar una maldición sobre Israel, para eso fue contratado. Él descubrió que solo podía emitir una bendición en lugar de maldecirlo. Y en el número 23, capítulo 23 de Números, en el verso 8 dice: ¿cómo puedo yo maldecir a aquellos que Adonai no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Adonai no ha condenado? Muchos podrán venir contra la nación de Israel, pero nadie puede maldecir a aquellos a quienes Adonai mismo ha bendecido. El rey moabita Balak, cuyo nombre significa desperdicio, quería arrasar con toda la nación de Israel. Para su consternación descubrió que no podía hacerlo debido a la bendición de Elohim sobre ella. Pero podemos preguntarnos por qué el rey Balak se sintió tan amenazado por Israel, que sintió la necesidad de maldecirlo. Es porque Balak, junto con sus mayores, había oído hablar de las impresionantes victorias de los israelitas sobre los poderosos enemigos de Sioj y Og. Por lo tanto, lo que hizo fue decidir que sería demasiado arriesgado luchar contra Israel directamente, de esta manera, siendo una nación tan bendecida. ¿Qué hizo? Pues entonces él contrató a un mercenario espiritual llamado Balaam, que era un hechicero pagano. Lo contrató para poner un hechizo en sus enemigos, supuestamente, poner un hechizo en Israel. Aunque podemos considerar esto una superstición muy antigua, muchos practican tal magia incluso en el día de hoy. Y especialmente en estos tiempos del fin, ya en estos tiempos finales,
Muchas veces somos como demasiados como ignorantes a toda esta cosa que puede usar el enemigo contra el mundo. Especialmente vemos hoy todas estas sectas satánicas de los Illuminati, de los masones, cómo Hasatán, que Yeshua lo reprenda, ha embolatado tanta gente en grupos políticos, actores, cantantes, una cantidad de élites, y ha armado todo un gobierno a nivel mundial, toda una organización a nivel mundial para engañar a la mayor parte de la humanidad. Pero toda esta parashá, que parece que el Eterno la había escrito justo en nuestros días, estamos viendo cómo el enemigo es de atrevido y que nuestro Mesías, Yeshua, quien tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra, y quien derramó su sangre y lo destruyó, lo reprenda en todo el mundo y en todas las esferas en este tiempo. Vemos que esto es una estrategia que el enemigo siempre ha usado, y vemos cómo aquí la quiso usar contra Israel, contratando a un hechicero pagano. Y hoy nosotros vemos hechiceros y vemos cantidad de personas usando pactos con Hasatán para hacerle mal a la humanidad. O sea, esta palabra es actual, y existen una cantidad de corrientes satánicas en todo el mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos existe una forma ahí en Luisiana, de Luisiana Voodoo, que es también conocido como el New Orleans Voodoo, y tiene sus orígenes en el oeste de África, que llegó al sur de los Estados Unidos a través del comercio de esclavos, y estas prácticas se quedaron y se arraigaron en los Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos, en el mismo Israel, en muchos lugares de la tierra, estos mercenarios espirituales que se valen de todos estos pactos y de todas estas hechicerías para dañar a la humanidad. Pero nosotros vemos que la Biblia, la Torá, el Tanaj, prohíbe estrictamente al pueblo de Elohim practicar la brujería, y ninguno de los que pertenecemos al pueblo de Yeshua, a los redimidos de Yeshua, a los redimidos por su sangre, debemos tener ningún tipo de vínculo con la brujería. Tampoco debemos buscar orientación de astrólogos, de hechiceros, de psíquicos o de quien consultan con los muertos. En el libro de Devarim, en el capítulo 18, 9 al 13, dice: cuando ustedes entren en la tierra que Adonai su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni adivino, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni uno que consulte a los fantasmas o a los espíritus, o uno que practique la necromancia, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai. A causa de estas abominaciones, Adonai su Elohim los está echando de delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro con Adonai su Elohim. Todo esto pronto terminará. O sea, Hasatán sabe que le queda un último tiempo, que el tiempo que le queda es corto, y él ha llevado hoy día a las naciones, así como este rey Balaj creía que por medio de la hechicería o de la brujería él podía acabar con los hijos del Eterno, con el pueblo del Eterno, pero nunca nadie sobre la tierra tendrá más poder que Yeshua, que el Mashiach. Nunca nadie, ni ningún poder, ni Hasatán mismo, ni Hasatán con todos sus malachim, como vimos nosotros en el estudio acerca de la divinidad del Mashiach, y hablando de Metatron, que era el ángel del Eterno por el cual el Eterno se expresaba, que este ángel no es como los otros ángeles creados, es el ángel de ángeles, el Malach de Malachim, y este ángel es tan grande que aún reuniéndose todos los ángeles
todos juntos no le dan ni a los tobillos a este gran Malaj. Y este Malaj es un tipo del Mashiach. Entonces, por más que Hasatán se esfuerce y reúna a sus ángeles y a todos sus siervos en la tierra y todos se vuelvan hechiceros, no le harán ningún daño al Mashiach. Todos ellos están bajo los pies de la máxima autoridad de este universo, que es el Mesías. Y su pueblo también tiene la autoridad en su nombre para contrarrestar por medio de la oración de autoridad a todos estos seres perversos en la tierra. Lamentablemente, el aumento de la popularidad y de la aceptación de libros y de películas, porque hoy todo está lleno de brujería, de hechicería, series como Harry Potter, que ha llevado a algunos creyentes a romper este mandamiento, o sea, ver esas películas, ver todas estas series, hace que rompan el mandamiento, porque nosotros no podemos y no tenemos nada que hacer ahí. O sea, ¿qué hacemos viendo ni siquiera estas películas de brujería, de hechicería? Y hoy todo está inundado de esto. Todas las series infantiles, las series para niños, están llenas de hechicería, de trucos, están llenas de pactos, están llenas de lenguaje de las tinieblas. Entonces estamos viviendo justamente este tiempo, y todo esto es una obra que Hasatán está haciendo a fin de llevar a los creyentes mismos a romper este mandamiento grave bajo su propio riesgo. Y luego los creyentes se preguntan: ¿y por qué a mí me va mal? ¿Y por qué todas estas situaciones pasan en mi vida, estas desgracias? Pues porque están tocando estos lugares de hechicería, programas de radio, la música, todo está lleno de hechicería. La televisión, los programas, las películas. Si ves Hollywood, hoy ya el Eterno descubrió, sacó a la luz que todos estos lugares como Hollywood son los centros de pedofilia y de satanismo más grandes del mundo. Todos estos miles y miles de actores involucrados con Hasatán y con sus pactos con el enemigo, vendiendo su alma a Hasatán. Entonces es algo muy tremendo, y el único que puede romper todos estos pactos que se han hecho con el enemigo, si se arrepienten, lógicamente, si se arrepienten, si hacen teshuvá, el único que puede romperlos es Yeshua por medio de su sangre preciosa. Entonces hoy estamos viviendo este mundo oscuro, y es lo que usted encuentra hoy en las redes sociales. Como el mundo hoy está abriendo los ojos a las palabras que Yeshua mismo él habló, porque el tiempo final será como en los días de Noé, como en los días de Noé. El desorden sexual es algo terrible, y la hechicería que está detrás de todo esto, la hechicería que está detrás de la idolatría, detrás de las religiones, detrás de la fama, detrás del dinero y detrás de todo esto. Pero eso muestra que estamos llegando al fin. El Mashiach mismo dijo: dejen que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta el tiempo final, y luego yo enviaré a mis segadores y recogeré la cizaña en manojos para quemarla. Entonces, a todos los hechiceros, brujos, a toda la gente que se ha dedicado a estas prácticas ocultistas, que están haciendo pactos con el enemigo, les cuento: a todos estos movimientos que sencillamente están siendo expuestos porque su fin ha llegado. El Eterno no aguanta más y todas estas vidas terminarán pronto. Hay un juicio decretado por el Eterno contra todo esto. Entonces, a medida que el mundo se vuelve tan oscuro y aterrador, porque eso es lo que estamos viendo en nuestros días, muchas personas buscan orientación y consuelo de los brujos y de otro tipo de expertos en artes ocultas. Pero nosotros, como pueblo de Elohim, como pueblo del Eterno, como el Israel del Eterno, como los creyentes en el Mashiach, el Israel redimido por el Mashiach, debemos salir de entre ellos y estar separados de todas estas corrientes, separados de su televisión, separados de sus películas, separados de sus oficios. O sea, nosotros necesitamos salir de este sistema corrupto, satánico, completamente, y mantenernos purificados, limpios de todo esto. Como dice
1 Corintios 6:7, que nosotros debemos salir de entre ellos y mantenernos separados, hacer una limpieza por el contrario de nuestras casas, sacar todo eso, películas, música, apartarnos de todo eso, que esto no nos va a traer ninguna bendición, por el contrario, va a matar nuestra vida espiritual si nosotros no reaccionamos. Entonces este pacto y esta experiencia que vemos de Bilán y de Balac esta semana, de este brujo que quiso acabar con Israel, hoy está pasando lo mismo. Hoy la brujería quiere acabar con Israel. El masonismo, el sionismo satánico, el masonismo satánico, los Illuminati y toda la cantidad de corrientes que tiene a Satán, que son cientos y cientos de corrientes satánicas, con pactos satánicos. La meta va a ser destruir el pueblo del Eterno, pero no van a poder. A lo largo de los años, eso es lo que hemos visto del pueblo de Israel. El adversario de la humanidad busca a toda costa engañarnos, esclavizarnos a través de una variedad de métodos, de doctrinas falsas mezcladas con doctrinas verdaderas, de religiones falsas, de tentaciones carnales, a través de espiritistas, a través de libros, de televisión, de las mismas redes sociales, de todas estas corrientes de pedofilia, todas estas corrientes pedófilos satánicos que hoy el Eterno les está exponiendo, porque esto no es algo que están haciendo los gobiernos, esto es algo que está haciendo el mismo Eterno, exponiendo para despertarnos a todos nosotros, para que veamos que el tiempo del mal ha llegado. El tiempo de la maldad ha llegado y pronto no quedará ni un malo. Todos los malos serán destruidos. Desde el antimashiach, el falso profeta, todos sus servidores, todos sus siervos, todos, absolutamente todos los malos de la tierra desaparecerán. Y todas las plagas y las pestes que vienen, que se han anunciado, es para acabar con todos los malos. Los hijos del Eterno seremos guardados. Porque aquellos que seguimos a Yeshua, en realidad tenemos una ventaja que es superior a cualquiera de cualquier método. Los creyentes tenemos algo que nadie tiene sobre la tierra. Nosotros tenemos el Ruach HaKodesh. Nosotros tenemos el Espíritu de Santidad para guiarnos y para guiarnos a toda verdad. Y por eso necesitamos nosotros abrir los ojos. Por lo tanto, no podemos tropezar en el reino de las tinieblas, buscando dirección de aquellos que sirven al maligno. Porque hoy el maligno tiene sus estrategias. Si no lo puede engañar a usted con el mal, lo va a engañar con el bien. Y nosotros vemos que todo el mundo se está preparando. Hoy hay dos corrientes sobre el mundo. La corriente de los malos, de toda esta gente que ha hecho pactos con Hasatán, que Yeshua lo reprenda. Todas estas corrientes malignas y oscuras. Pero también hay otra corriente, pero también es de Satanás, que es la corriente de los buenos, de los que quieren ayudar a la humanidad, de los salvadores de la humanidad. Esos son los Mesías que dijo Yeshua que aparecerían. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. Ya nosotros sabemos que hay un nuevo Mesías que ya se está proclamando el Mesías, el Cristo, y viene con nombres como el Mashiach. Y él mismo está diciendo ya, yo soy el dueño del mundo, y dentro de poco tendremos este nuevo rey en Reino Unido, pero no solamente el Reino Unido, sino para todas las naciones. Pero nosotros sabemos hacia dónde va todo eso. Si a usted el enemigo no lo convence por el mal, va a convencerlo por el bien, pero de todas maneras el único que nosotros debemos seguir, al único que necesitamos aferrarnos, es a Yeshua, el Mashiach, el que ya vino y ya murió y ya resucitó y estará pronto con nosotros nuevamente en su segundo regreso a la tierra. Entonces, el Ruach del Eterno, que está en cada uno de los creyentes, este Ruach lo que hace es guiarnos a toda verdad. Y necesitamos depender de él para evitar tropezar en las cosas del maligno en este tiempo, o embolatarnos con cualquiera de los muchos movimientos que el maligno tiene para nuestros días. Hoy es un asunto de confiar solamente en la palabra y en el Mashiach.
Nosotros no podemos confiar en absolutamente nada. Ya ha mostrado que la política es algo totalmente satanizado al máximo, la religión, la cultura. Lo único que nosotros tenemos y en el cual tenemos confianza es en Yeshua, no más, en el Mashiach, en nuestro Salvador, en nuestro Elohim. Entonces Elohim promete que si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo encontraremos, como él dice en el libro de Jeremías. Que aquellos que somos sus ovejas, oiremos su voz para guiarnos en qué dirección debemos ir. Además nos ha dotado con la autoridad para contrarrestar el imperio de las tinieblas. Es aquí donde nosotros necesitamos levantarnos y actuar por medio de la oración. No diga usted como creyente, no, yo no puedo hacer nada, pobrecito yo, estoy solo en cuarentena. No, tenemos la autoridad del Mashiach. Él nos ha dotado con su autoridad. Como él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, yo les doy autoridad. ¿Autoridad para qué? Para contrarrestar este imperio de las tinieblas que quiere hoy hacer perder al mayor número de almas en este fin del tiempo. Estamos en un tiempo de cosecha y Hasatán está cosechando. Él está cosechando y él está cosechando con varias armas. Con la política sucia, asustando a la gente, con las mentiras, pero también con otros movimientos que le brindan a usted paz, tranquilidad, seguridad, que no se preocupe, que usted va a tener abundancia, que va a tener salud. Bueno, son medios que él tiene para engañar. Si no lo engaña por un lado, lo puede engañar por el otro. Por eso nosotros no podemos confiar en nada de esto. A pesar de que la mayoría de las personas en la cultura moderna de Occidente, especialmente hoy en día, no se comprometen deliberadamente a maldecir a otros, como era el caso del trabajo que Bilán tenía que hacer, maldecir a Israel. Las personas con frecuencia y sin saberlo afectan a los demás en un sentido negativo con sus palabras. O sea, afectamos a la gente con nuestras palabras. La Biblia nos dice que el poder de la vida o de la muerte está en la lengua. Recordemos esto, el poder de la vida o el poder de la muerte está en nuestra lengua. Eso dice Proverbios 18:21. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos cuando hablamos sobre otras personas, asegurándonos de que nuestras palabras sean constructivas y den vida, especialmente con relación a los hermanos, especialmente con relación al pueblo, a los hijos del Eterno. No todos han sido tan privilegiados por haber recibido bendiciones sobre su vida. Nosotros como pueblo hemos sido demasiado bendecidos. O sea, que el Eterno nos tenga en este tiempo donde este mundo está totalmente corrompido, pero que Él todavía tenga un pequeño remanente, que nos mantenemos firmes ahí por la misericordia del Eterno. Y vemos que estos somos una mínima cantidad, pero suficiente como para traer al Mashiach de regreso. Con demasiada frecuencia escuchamos a padres, a maestros de niños, a líderes espirituales en eventos, hablar palabras terriblemente impías sobre los demás, aún de boca de los creyentes. Estas palabras negativas pueden perforar el corazón y el alma. Cuando usted dice una palabra negativa, que era lo que le pedía Balac a Balaán, de maldecir, de decir cosas malas contra Israel, estas mentiras, estas palabras falsas, se toman en serio y luego llega el momento en que se creen que son ciertas. Como perdedor, estúpido, perezoso, sin esperanza, feo, malo, sin valor, inepto, idiota, imbécil, malcriado. Bueno, cualquiera de estas palabras desagradables. Si usted las repite, llega el momento que le hace mucho daño a la otra persona. ¿Cuál es la respuesta a este problema tan real? ¿Cómo podemos escapar de la multitud de maldiciones de palabras pronunciadas sobre nosotros? Porque hemos recibido cantidad de palabras del mundo, aún muchas veces de los mismos hermanos. ¿Cuántas veces hemos recibido maltrato, maldiciones
pronunciadas sobre nosotros, maldiciones de líderes religiosos, maldiciones de... Y muchas veces nosotros decimos, no, yo no le pongo atención. No, nosotros necesitamos poner atención porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Muchas veces a usted le va mal, muchas veces pasan situaciones con su vida y usted cree que son normales. Hace algunos años pasé por una experiencia así muy terrible, en el que pasamos situaciones difíciles, de secuestro, situaciones así graves. Nunca consideré qué podía estar pasando. Hasta que en una ocasión un hermano me visitó y me dijo, hermano, ¿y usted ha orado contra oraciones negativas que pueden estar haciendo contra usted? De pronto son hermanos que están orando negativamente. Y imagínese, aún las oraciones que usted hace por otras personas pueden causarle o bendición o maldición, porque usted también puede orar para maldición. Y lógicamente tuve que orar de esa manera para que la sangre de Yeshua detuviera cualquier tipo de oraciones que estuvieran haciendo contra mí, contra mi familia. Y esto es, nosotros necesitamos volver a Yeshua, presentarnos delante de Él y venir a Él para encontrar el amor incondicional y la aceptación de su perdón y ser limpios por la sangre del Mashiach, que tiene el poder de romper toda maldición. La sangre del Mashiach, su sangre tiene el poder para romper cada maldición y toda maldición de cualquier tipo que se haya hablado contra nosotros o que se esté haciendo contra nosotros, sea intencionalmente o sea por ignorancia. Porque eso es lo que vemos aquí nosotros con Bilán. Él fue contratado para que hiciera maldiciones contra Israel. Entonces, esto en nuestra práctica es así. O sea, hoy nosotros necesitamos cubrirnos contra todo este tipo de maldiciones que pueden estar ocurriendo en nuestra vida. Personas, especialmente los líderes, que muchas veces comienzan a retroceder en sus ministerios, que comienzan a abandonar sus ministerios, a abandonar su llamado, y muchas veces no se detienen a pensar que puede haber alguien ahí haciendo oraciones y puede estar maldiciendo su vida, y no caemos en cuenta esto, porque esta era la meta de este Bilán, era detener al pueblo de Israel, que eran los siervos del Eterno. Entonces, más si usted es un siervo, usted necesita ponerse delante de Yeshua y decirle, bueno, si hay oraciones contra mi vida, maldiciones contra mi vida, rompe toda maldición y líbrame de esas oraciones y no hagas caso a las oraciones que estén haciendo contra mí. Esa experiencia yo la pasé con mi familia. Y cuando vinimos a Yeshua y consideramos esto delante de Él, toda maldición pasó. Fue un periodo de unos 3 meses muy duros, difíciles, periodos de secuestro, de robo absoluto que nos dejaron totalmente en la calle. Y todo era por eso, por las oraciones negativas que muchos hermanos estaban haciendo en ese tiempo. Entonces, más hoy que nosotros sabemos que el mundo espiritual está mucho más activo que cualquier época de la historia humana. Y la palabra dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, como pasó por ejemplo con Caín y Abel. ¿Quién fue el enemigo de Abel? No fue un extraño, fue su propio hermano. El enemigo de Jacob no era un extraño, era su mismo hermano Esaú. Y así a lo largo de la historia nosotros vemos que son los de la propia casa los que pueden hacer mucho más daño a nuestra vida espiritual. Mucho más porque es lo que más duele. Pero también nosotros vemos que el mal está muy activo. Los hechiceros, los brujos, como estamos viendo, todo este sistema maligno. ¿Contra quién está? Contra los hijos del Eterno. Está contra el pueblo del Eterno. La meta de Hasatán es destruir por completo a Israel.
Ese es su plan que siempre ha tenido, destruir completamente el pueblo del Eterno. Y eso es la propuesta de este fin del tiempo. Entonces el Eterno lógicamente nos va a guardar y nosotros necesitamos presentarnos delante de Yeshua. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Yeshua se convirtió en una maldición por nosotros para que pudiéramos ser redimidos y liberados de toda maldición. En el libro de Gálatas 3:13 dice, sin embargo, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá contra los transgresores, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanakh dice, maldito todo aquel que es colgado en un árbol. Entonces, Él murió para eso, para librarnos de toda maldición. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, porque la Torá pronuncia que si usted la quebranta, vendrá maldición sobre su vida. Pero Yeshua nos liberó de la maldición pronunciada en la Torá. Yeshua nos libra de la maldición pronunciada por los hermanos, de la maldición pronunciada por el mundo, por Hasatán sobre nuestras vidas. Es el Mashiach que nos redime, que nos libera por medio de su sangre de todos estos actos del enemigo contra nosotros, contra el pueblo del Eterno. Que Yeshua, Él se hizo maldito en lugar de nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un árbol, en Devarim 21:23. Al asumir la tarea de maldecir a Israel, para lo que fue contratado Bilán entró en los libros de la historia de Israel. Él es un gentil, él es un goy, pero él entró a formar parte de los libros de la historia de Israel. Como Bilán Harashah, se le dice en hebreo a él, Bilán Harashah, que quiere decir Bilán el malvado. O sea, fue tan terrible el acto que hizo este siervo de Hasatán, que entra también a la historia de Israel. Aunque se llamó a sí mismo profeta de Elohim, porque eso era lo que él pretendía hacer. Pero estaba más motivado por obtener un beneficio con su don que edificar y advertir. Muchos hoy, hace poco, estaba comentando la palabra con un líder de un grupo evangélico, y él me decía, a ver hermano, si yo me uno a servir con ustedes en sus ministerios, ¿cuánto me pagan a mí mensualmente allá? O sea, porque muchos, el motivo del servicio no es edificar, no es advertir, no es enseñar, no es bendecir al otro con el don que ha recibido, sino enriquecerse con ese don. El Eterno no nos llamó para eso. O sea, no estamos en el servicio por dinero. No estamos aquí en el servicio, uno por amor al Eterno y otro por obediencia al Eterno y por amor a los hermanos. Por amor a nuestros hermanos. Hemos dedicado nuestra vida y como dijo Shaul, pues si es posible, no solamente las cosas materiales, sino nuestra propia vida para poder bendecir, edificar, advertir, enseñar y bendecir al pueblo del Eterno. ¿Qué mejor recompensa que esa? No estamos. Yo llevo en el ministerio más de 30 años. Nunca lo he hecho por dinero. Si fuera eso, pues uno se dedicaría a otras actividades que producen dinero, pero no, el servicio al Eterno produce mucha satisfacción y coronas para cuando el Mashiach regrese en la eternidad. En el judaísmo, algunos consideran que su nombre significa, o sea, el nombre de Bilán significa sin una nación o sin pueblo, porque eso es lo que se Bil-Am, sin pueblo. Am es pueblo en hebreo, ¿no? Am Israel. Y Bilam lo que significa es sin pueblo, sin nación. Lo que sugiere que al maldecir a Israel, fue excluido o aislado de un lugar en el mundo por venir. O sea, en el mundo por venir él no tendrá parte debido a este trabajo al cual él se vendió, ¿no? Entonces la realidad que Balac y Bilán ignoraron es que Elohim ha prometido bendecir a los que bendicen a Israel, a los que bendicen a los descendientes de Abraham, los que bendicen a los descendientes de Isaac, los que bendicen a los descendientes de Jacob.
y maldecir a los que nos maldicen. Entonces, ¿cuántas personas o naciones hoy, cuántas naciones se están separando de una bendición en un lugar en el futuro al intentar maldecir a los judíos hoy? Es cierto, no todos los judíos son judíos, descendientes de Abraham, porque hay mucho házaro hoy día, mucho falso judío, que puede ser más un político de los goyim, pero se han metido en todos los ámbitos de la política de Israel hoy, del Estado de Israel, y ya es muy difícil saber quién es y quién no es. Sin embargo, hoy hay muchas personas, hay muchas naciones que se están separando de una bendición, sea ahora o sea en el futuro. ¿Por qué? Por maldecir a los judíos hoy, que son nuestros hermanos que hoy ya viven en la tierra de Israel. Bilán poseía poderes legendarios. Eran pequeños en comparación con el poder de Elohim. 3 veces Bilán trató de maldecir a Israel y 3 veces los bendijo involuntariamente. A lo largo de los siglos, muchos pueblos y naciones han tratado de destruir a Israel, como Balaj. La meta de él no es solamente maldecir, era destruir a Israel. Pero a pesar de que muchas naciones lo han tratado a lo largo de la historia, han tratado de destruir a Israel, ninguno lo ha logrado hasta hoy. Ninguno ha logrado borrar a Israel del mapa, como lo han deseado. Hamás y otros grupos terroristas islámicos han escrito en sus cartas el objetivo de aniquilar a Israel y llevar a la gente y ahogarla en el mar. Este deseo de aniquilar al pueblo judío ha sido compartido por la Alemania nazi, por el Imperio Español, por el Imperio Bizantino, por el Imperio Asirio, por los filisteos, por la antigua Persia, como está registrado en el libro de Esther. Y de muchas maneras, el catolicismo también en sus planes está destruir a Israel, porque el catolicismo fue el que primero que comenzó a enseñar las teologías del reemplazo, donde dice que el Eterno ya no cuenta más con los judíos, sino que ahora cuenta con el nuevo Israel, que es Roma. Pero ellos crearon esa teología del reemplazo para destruir a Israel. La meta es destruir a Israel. Pero uno ve hoy, a pesar de tantos milenios que han pasado, y uno ve a Israel ahí todavía sobreviviendo. Ahora, ¿por qué Israel ha sobrevivido contra viento y marea hasta el día de hoy? ¿Por qué será? Solamente por la promesa del pacto de Elohim a la simiente de Abraham. Como dice en el libro de Jeremías 31, 35, 36. Es porque el Eterno es fiel a sus promesas. Dice, así dice Adonai, quien da el sol como luz para el día, la luna y las estrellas para la luz de la noche, y hace el mar rugiente. Adonai Elohim Sebaot es su nombre. Si estas leyes abandonan mi presencia, dice Adonai, entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Elohim ha bendecido al pueblo de Israel y son tan seguros como las estrellas en el cielo. Y no solamente por el Israel que está hoy en Eretz Israel, sino por el Israel que estamos en todas las naciones, en los diferentes países del mundo. A pesar de que Elohim ha asegurado la supervivencia, Él nos ha asegurado, hay un seguro, Elohim, el Elohim de Israel, el Elohim del universo, Él ha asegurado la supervivencia y la salvación final de Israel. Al final, Él dijo, todo Israel será salvo. Pero hay algo, y a esto nosotros necesitamos ponerle mucha atención. El Salmo 83 nos profetiza que en los últimos días se formará una confederación ante nuestros propios ojos que tienen la intención de borrar el nombre de Israel para siempre. Esto es una profecía para el final de los tiempos. Ahora uno dice, ¿qué puede destruir a Israel? Solo hay una cosa que lo puede destruir. Mire lo que dice aquí el Salmo 83, 4, que es donde está esta profecía del final de los tiempos. Aquí se profetizó que en los últimos días
se formará una confederación ante nuestros propios ojos que tienen la intención de borrar el nombre de Israel para siempre. Y a esto sí tenemos que ponerle nosotros mucha atención ahora, porque la palabra es para nuestros días. En el Teilín 83:3-4 dice: hábilmente conspiran contra tu pueblo, tomando consejo contra tus kedoshim. Ellos han dicho: vengan, eliminémoslo como nación, que el nombre de Israel no sea recordado jamás. Pero solo hay una forma en que Israel puede ser derrotado, es decir, a través de su propio pecado, alejándose de Elohim, alejándose del Salvador, alejándose del Mesías. Esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel en esta parashá. Esta parashá nos enseña también el camino por el cual Israel puede ser destruido. Aunque Balak y Bilán, ¿no? Balak era el rey que había contratado a Bilán, no lograron maldecir a Israel, pero trajeron destrucción sobre sí mismos al cometer inmoralidad sexual con las mujeres moabitas y a adorar su dios Baal-peor. Esto se registra en el libro de Números 25:3 y dice: con Israel así unido a Baal-peor, la furia de Adonai se encendió contra Israel. Ver a su pueblo escogido adorar a dioses paganos enfureció a Elohim y resultó en una plaga que mató a 24,000 israelitas. Las escrituras revelan que fue Bilán quien aconsejó a los madianitas que arruinaran a Israel mediante la asociación con mujeres. Nosotros necesitamos mantenerlos lejos de todas las corrientes de hoy. Todas estas corrientes de pedofilia, todas esas corrientes de LGTB, corrientes de homosexuales, de lesbianas, todas estas corrientes pecaminosas de sexo totalmente ilícito, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y nosotros vemos, Israel va a llevar un juicio tremendo porque se están dejando llevar tras esta corriente en este tiempo. De tal manera que los grandes desfiles de estos movimientos pecaminosos sexualmente se están llevando a cabo en Jerusalén y en Tel Aviv. Entonces, esto es una advertencia del Eterno. Si Israel no se arrepiente, si en Israel no se levantan voces del Eterno para hacer que Israel se arrepienta, Israel va a sufrir un gran castigo de parte del Eterno. Porque así como el pecado sexual aquí, el cual fue aconsejado por Bilán, trajo la muerte de 24,000 israelitas. Esto es mucha gente muerta por una plaga, por la desobediencia y por el pecado. En Números 31:7-16 dice: ellos pelearon contra Midian como Adonai había ordenado a Moshe y mataron a todos los varones. Ellos mataron a los reyes de Midian junto con los otros que fueron muertos: Evi, Regem, Sur, Hur y Reba, los 5 reyes de Midian, y ellos también mataron a Bilán, el hijo de Peor, con su espada. Esto necesitamos nosotros. El pecado hay que matarlo, el pecado hay que destruirlo, del pecado hay que deshacernos. Aquí Bilán era el que había traído toda esta maldición sobre Israel, y aquí vemos cómo Bilán muere bajo la espada también de ellos, de Israel. Los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Midian y a sus pequeños, y ellos tomaron como botín todo su ganado, rebaños y otros bienes. Prendieron fuego a todas las ciudades en las áreas donde ellos vivían y en todos sus campamentos. Ellos tomaron todo el botín, toda la gente y animales que habían capturado, y trajeron a los cautivos botín y despojo a Moshe, Eleazar el Cohen y a la congregación de los hijos de Israel, en el campamento en la llanura de Moab, junto al Jardén, al otro lado de Jericó. Moshe y Eleazar, el Cohen y los jefes de la congregación fueron a recibirlos fuera del campamento. Pero Moshe estaba furioso con los oficiales del ejército,
los comandantes de miles y los comandantes de cientos que venían del campo de batalla. Moshe les preguntó: ¿ustedes dejaron a las mujeres vivir? Pues estas son las que a causa del consejo de Bilán causaron que los hijos de Israel se rebelaran, rompiendo la fidelidad con Adonai en el incidente de Peor, y la plaga brotó dentro de la congregación de Adonai. ¿Cuál fue el pecado? El desorden sexual. Y hoy nosotros estamos viendo nuestros días como en los días de Noaj, donde este pecado no puede desarrollarse más. O sea, es algo tan horrible en la situación en la que el hombre ha caído. Pero uno puede decir, como dice Shaul, pues yo no les digo que se separen del mundo, porque es que el mundo es así, pero de los hermanos, de los que se llaman hermanos. Y hoy día ver esta situación en la que han caído aún muchos que se dicen del pueblo del Eterno, ¿no? Roma, por ejemplo, metida en todos estos escándalos de pedofilia a lo largo de los años, pastores metidos en esta misma situación, rabinos metidos en esta situación. Entonces el asunto es muy vergonzoso delante del Eterno. Y si no hay un arrepentimiento urgente delante de Yeshua, el único que puede perdonar esos pecados, porque aquí no es cuestión de que no, yo voy a matar gallinas y a untarme los pollos y la sangre, nada, solo la sangre de Yeshua puede perdonar sus pecados, puede perdonar su actitud, pero tenemos que volvernos. Entonces, hay una profecía contra Israel, y esta profecía es que en los últimos días se formará una confederación ante nuestros propios ojos que tiene la intención de borrar el nombre de Israel para siempre. Está profetizado en el Teilín 83:4. ¿Cuál es el problema? El pecado sexual desenfrenado en Israel. Y esto causará la destrucción de miles y de miles en el pueblo de Israel, así como pasó en esta ocasión. ¿Qué pasó entonces al final con la vida de Bilán? Después de ser ridiculizado por su propio burro, quien milagrosamente trató de salvarlo diciéndole sobre el final que tenía ante sí, Bilán finalmente murió en la batalla contra los israelitas. ¿Cuántas veces el Eterno ha advertido a la gente? Y la gente sigue necia. Y nosotros vemos que este es el pecado que está envolviendo al mundo. El sexo ilícito en todas sus formas y manifestaciones. Y el Eterno traerá un juicio severo sobre todos aquellos que no se arrepientan y continúen en el camino del sexo ilícito, en cualquiera de sus manifestaciones. Incluso Israel, porque hay una amenaza en esta profecía. Así terminó la vida entonces de este hombre Bilán. Y Números 31:8 dice: ellos mataron a los reyes de Midian junto con los otros que fueron muertos, Evi, Regen, Sur, Hur y Reba, los 5 reyes de Midian, y ellos también mataron a Bilán, el hijo de Beor, con la espada. Y Yeshua nos enseñó eso. Y Yeshua, ¿qué dijo? Si tu mano derecha te es ocasión, córtala. Con el pecado tiene que ser así, tenemos que cortar de raíz, y que Yeshua nos dé la fuerza y el valor para cortar, para deshacernos de cualquier pecado que esté atormentando nuestra vida. Así terminó la vida de alguien motivado por la codicia y la ambición egoísta en lugar de la justicia de Elohim. Y el libro de Judas subraya el error de falsos profetas como Bilán. En el libro de Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismos al error de Bilán y han sido destruidos en la rebelión de Cora. Hoy muchos están diciendo: no, si los homosexuales también pueden servir al Eterno si se arrepienten.
El Eterno no va a recibir a nadie con pecado, sino se libera de ese pecado. Puede aparentar ahí, pero olvídese. El Eterno nunca aceptará un servicio. Así hagan una Biblia torcida como la que han hecho y así la hagan en hebreo o en arameo. No. Delante del Eterno necesitamos buscar arrepentimiento de corazón. ¿Cuál fue este grave error de Bilán? Que fue lo suficientemente grave como para ser incluido junto a Caín. Imagínense, si Caín es malo, como dice la gente, más malo que Caín. Pero mire lo grave que es para el Eterno esto, querer lucrarse y hacer lo que muchos hoy están diciendo. Hoy muchos están diciendo, no, pero es que el sexo fue creado por el Eterno. El sexo dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio el Eterno juzga fuertemente todo este pecado. Y muchos están diciendo, no, es que hay que apoyar a la pedofilia, no, es que hay que apoyar a los homosexuales, hay que apoyar a las lesbianas. No, tienen que arrepentirse. Fue tan grave el error de Bilán que el Eterno lo contó a la altura de Caín en la maldad. ¿Y cuál fue el error de Caín? Asesinar a su propio hermano, como está en Bereshit 4. Así como Coré, quien lideró una rebelión contra Moshe, que resultó en la muerte de muchos israelitas en número 16. Podemos obtener la respuesta en el antiguo texto judío de Pirkei Avot, Ética de los Padres. En este tratado contrasta los pecados de Bilán con la justicia de Abraham. Quien posee los siguientes tres rasgos es de los discípulos de nuestro padre Abraham, y el que posee los tres rasgos opuestos es de los discípulos del malvado Bilán. Examínese usted a ver en dónde está. Los discípulos de nuestro padre Abraham tienen buen ojo, o sea, son generosos, tienen un espíritu manso y un alma humilde. Los discípulos del malvado Bilán tienen un mal ojo, tacaños, son codiciosos, envidiosos, tienen un espíritu altivo, rebelde y un alma grosera. Los discípulos de nuestro padre Abraham se benefician de este mundo, disfrutan este mundo y heredarán el mundo venidero. Se benefician de este mundo en la medida que el Eterno nos bendice, pero heredarán el mundo venidero, los descendientes de Abraham. Proverbios 8:21 dice, para otorgar riqueza a los que me aman y llenar sus arcas con buenas cosas. Para otorgar riqueza a los que me aman y llenar sus arcas con buenas cosas. Los discípulos del malvado Bilán heredarán el Sheol. Los discípulos del malvado Bilán, no importa si andan con una Biblia debajo del brazo, heredarán el Sheol y descienden al pozo de la destrucción. Eso está escrito en el Salmo 55:23. Mas tú los derribarás. Ojo, esta palabra es para todos los malvados. Oh Elohim, al pozo de la destrucción. Esos hombres tan sanguinarios y traicioneros no vivirán la mitad de sus días. Pero por mi parte, oh Adonai, yo pongo mi confianza en ti. Y Yeshua también se refirió a Bilán, diciendo a los creyentes en Pérgamo, en Jasón, en Apocalipsis 2:14, no obstante tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Bilán, quien enseñó a Balaj a tenderle trampa a los Bené Israel, para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Una persona que le dice a usted el adulterio no es pecado, la fornicación no es pecado, el homosexualismo no es pecado, la pedofilia no es pecado. Ojo, son discípulos de Bilán y van a ser destruidos. Y Pedro hizo referencia a Bilán en sus advertencias a los creyentes que el pueblo de Elohim, hoy preste atención, mire lo que dijo Kefa.
Primera de Kefa 2, del 15 al 18. Porque es la voluntad de Adonai que sus buenas obras silencien los comentarios ignorantes de gente insensata. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para practicar la maldad, sino que viven como siervos de Adonai. Sean respetuosos con todos, amen a los hermanos, teman a Adonai y honren al rey. Criados, sométanse a sus amos mostrándoles completo respeto, y no solamente a los que son bondadosos y considerados, sino también a los que son severos. ¿Por qué hay tantas advertencias sobre Bilán? ¿Y cómo estas advertencias son importantes para todos nosotros hoy? Bilán, incluso después de no poder maldecir a Israel directamente, continuó asociándose y cooperando con aquellos que buscaban la destrucción de Israel. Él no pudo maldecirlo, pero él continuó asociándose, cooperando con aquellos que buscan la destrucción de Israel. Y es vergonzoso decir lo siguiente, pero muchos dentro de la iglesia cristiana, dentro del sistema iglesia cristiana hoy, no solo se asocian, sino que también apoyan financieramente a personas, organizaciones benéficas y causas con una agenda anti-Israel y antisemita. Uno ve muchos líderes, muchas iglesias cristianas que siguen el camino de Bilán. No sé si es que no se dan cuenta. Pero no solamente odian a Israel, quieren la destrucción de Israel. Ahora también hay muchos dentro de la iglesia cristiana, dentro del cristianismo, que aman a Israel. Aún hay movimientos que están preparando lugar para los judíos en el mundo, porque saben que si no hay un arrepentimiento hoy en Israel, hay una profecía que está por cumplirse. Entonces, todas las iglesias cristianas, los evangélicos, pastores, líderes del cristianismo, que hablan contra Israel, que apoyan organizaciones benéficas y causas contra Israel, anti-israelí y antisemitas, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque serán destruidos. Nosotros necesitamos orar por Israel, necesitamos brindar toda la ayuda posible para el pueblo del Eterno, porque el Eterno prometió, al final todo Israel será salvo. Y necesitamos que se salve el mayor número de judíos en el tiempo final. Entonces, según el ejemplo de Balac y de Bilán, podemos ver que ser atraído por despreciar a Israel es un camino peligroso. Despreciar a Israel es un camino peligroso, y los burroparlantes están escasos en estos días. No va a haber un burro que le hable, pero el Eterno nos ha levantado a muchos en la tierra para que hablemos su palabra tal como Él la dio. Y el llamado es para los que conocen, para los que leen la Biblia, para los que leen las Escrituras, que tienen que arrepentirse de todos esos sentimientos anti-israelitas y antisemitas. Esta profecía, quiero terminar con esta profecía del Salmo 83, 3 y 4. ¿Por qué? Porque en nuestros días vamos a ver algo, debido al pecado tan terrible que hoy ha entrado en Israel, con relación a las prácticas sexuales ilícitas, y como una advertencia y como un castigo del Eterno, se formará una confederación ante nuestros propios ojos que tienen la intención de borrar el nombre de Israel. Y estamos en este tiempo, el Eterno está hablando la palabra y las cosas se están dando. Estamos grabando esta parashá hoy, 5 de julio del 2020, y lo hacemos por esta noticia
que salió el 4 de julio del 2020, 4 de julio del 2020, la alianza de grupos terroristas para destruir a Israel. Ojo, ojo porque esto sí que es grave. Y es una advertencia para Israel. Es una advertencia para el pueblo judío. Los grupos terroristas Al-Fatah del mini-estado de Cisjordania, bajo órdenes de la autoridad palestina cuyo presidente es Mahmoud Abbas, y los grupos terroristas del mini-estado de Gaza, Hamas y la Yihad Islámica, cuyo presidente es Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, enemigos irreconciliables en el pasado, han limado asperezas. Hoy se han aliado para juntos atacar a Israel con todas sus fuerzas terroristas, con el patrocinio del país terrorista de la región, la dictadura teocrática de Irán. Y esto en razón de que el Estado de Israel anunció el pasado 1 de julio del 2020 que anexaría los territorios de Samaria y de Judea, históricamente israelíes, conocidos por los árabes como Cisjordania. Dicen estos grupos terroristas que tienen suficiente poder de fuego para destruir a Israel y sus misiles pueden llegar hasta Tel Aviv, hasta expulsar a la entidad sionista, que no tienen derecho a defender y menos a vivir. Serán exterminados y los sobrevivientes serán echados al mar y ocuparán totalmente todo el país. Ante estas declaraciones, momentáneamente Israel ha retrasado la anexión de Samaria y Judea a pedido de los Estados Unidos. Sin embargo, el Estado de Israel se ha preparado para cualquier escenario y cuando es atacada está dispuesto a usar todo su poder sin importar las consecuencias. Israel, desde la guerra del 48, ha sufrido muchas guerras. Se ha enfrentado a todos los ejércitos poderosos de la Liga Árabe y ha derrotado a todos juntos. Israel no se puede dar el lujo de perder una sola guerra. El día que pierda una guerra, desaparecerá como nación. A los judíos no nos gustan las guerras, aunque las ganemos. Los judíos somos un pueblo pacífico y amante de la paz. Amamos la vida más que cualquier cosa y estamos dispuestos a luchar por ella con todo lo que tenemos, sin importar las consecuencias. Esto es una advertencia porque hay una profecía del Eterno y esto es peligroso, lo que se está formando en este momento por causa del pecado de Israel. A pesar de que Elohim ha asegurado la supervivencia y la salvación final de Israel, como él ha dicho, al final todo Israel será salvo. En este Salmo 83 se profetiza que en los últimos días se formará una confederación ante nuestros propios ojos. Ahí la tenemos. Cuya intención es borrar el nombre de Israel para siempre. Hermanos, estamos en tiempos apocalípticos, en tiempos peligrosos, y el único camino es el arrepentimiento. Por eso es que al final todo Israel será salvo. Cuando todo Israel reconozca al Mashiach, reconozca el sacrificio del Mashiach, serán salvos. Oramos que el pueblo de Elohim se aparte de este pecado y que se aparte de los que maldicen a Israel y enseñan mentiras antisemitas. Que los verdaderos seguidores de Yeshua, el Yehudí, Yeshua, el Salvador, el judío, como le dijo la mujer de Shomron a Yeshua, ¿cómo tú siendo judío? Porque nuestro Salvador es un judío, el Salvador de la humanidad es un judío, de nombre Yeshua. Tanto judíos como exgentiles, todos los seguidores de Yeshua, sean judíos o sean exgentiles, todo este remanente creyente en la tierra del Mashiach, elijan permanecer con Israel hasta el final, orando fuertemente por Israel, que haya este espíritu de arrepentimiento que también está profetizado, que habrá un derramamiento del Ruach sobre Israel. Esto se hará por causa de la oración y se hará solamente por medio de la oración. Necesitamos elegir todos los creyentes en el Mashiach, permanecer con Israel hasta el final y continuar en santidad
y estar dispuestos a brindar la ayuda en el momento que así se requiera. Muchos movimientos en Estados Unidos están listos para recibir a judíos que lo van a necesitar la ayuda del mundo. Entonces todos los creyentes en el mundo, en las diferentes naciones, necesitamos prepararnos para recibir al pueblo judío y protegerlos en este tiempo final. Y también el pueblo de Israel que pueda salir de su tierra, es tiempo de que salgan de su tierra. Bendigamos a Israel y oremos para que Elohim les salve de todos esos enemigos que intentan maldecirlos y destruirlos. Oremos también para que el pueblo judío busque a Elohim, a Yeshua, con todo su corazón y que camine en justicia delante de él. Es entonces cuando lo encontrarán. Como él dijo, me buscarán y me hallarán porque me hallarán de todo vuestro corazón. Pero así como nos muestra esta parashá, el problema del pecado sexual trajo el juicio del Eterno sobre Israel en ese tiempo. En este tiempo estamos viviendo lo mismo. Esta profecía Israel mismo la está forzando debido a la cantidad de pecados sexuales que hoy se viven en Eretz Israel. Pero a pesar de todo esto, seguimos orando por el pueblo. No estamos de acuerdo con toda esta cantidad de pecados que los mismos gobiernos están aprobando. Leyes de aborto, leyes para proteger a los homosexuales, a todos los sistemas LGTB. Esto es totalmente anti-Torah, antibíblico. Esto es totalmente anti-Mashiach. Sin embargo, nosotros seguimos orando para que el pueblo de Elohim, el pueblo judío, busque desesperadamente de Yeshua, se arrepientan de todo corazón y caminen en justicia delante de él, apartándose de todo este pecado. Y es ahí donde lo encontrarán, y cuando todo el pueblo judío esté unido buscando al Mashiach, pues ahí regresará por segunda vez nuestro amado Yeshua, el Mashiach. Shalom, mis amados hermanos, y que la misericordia del Eterno y su amor sea protegiendo nuestras vidas en este tiempo de tanta dificultad. Como Él prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Shalom, mis amados hermanos.